La técnica de integración denominada integrales trigonométricas, o mejor dicho, la técnica que se utiliza cuando tenemos integrales trigonométricas, implican operaciones algebraicas sobre funciones trigonométricas. Se aplicarán fórmulas e identidades trigonométricas para evaluar integrales que contienen productos de potencias de funciones trigonométricas. Es decir, que aparecen ya sea funciones individuales elevadas a alguna potencia o producto de funciones trigonométricas elevadas a alguna potencia. Y tenemos varios casos. El primer caso que aparece acá es el seno, la integral de seno a la n de x y también para el caso de la integral de coseno a la n de x. Hay una observación que aparece acá en su pantalla, en la cual dice que n es impar, y lo que se debe hacer es descomponer la función trigonométrica en dos factores. Uno de potencia n-1 y el otro de potencia 1. Y luego emplear la identidad que dice seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Y el método de cambio de variable. Ese es el procedimiento que tendríamos que aplicar a la hora de tener una integral de este tipo. Tómese muy en cuenta que estamos hablando de cuando tenemos que n, es decir, la potencia de la función trigonométrica es impar. Esa es la condición. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y acá aparece coseno al cubo de x. Vemos que es similar a una de las dos que tenemos acá como fórmula o como primer caso. Y vemos que el exponente de la función trigonométrica es impar. Efectivamente, n es impar y se cumple la recomendación que nos da el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a continuación? Descomponer la función trigonométrica en dos factores, uno de potencia n-1 y el otro de potencia 1. ¿Cuánto vale n en nuestra función? Vale 3. Entonces dice que un factor debería ser 3 menos 1, o sea, un factor cuadrático, y el otro de potencia 1. Si hacemos esto, la expresión nos quedaría de esta manera. Primero tenemos un coseno al cubo, lo descomponemos en dos factores. Uno, que sería coseno al cuadrado, y el otro que sería coseno. Ya tenemos la segunda condición, descomponer la función en dos factores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito de hacer esa descomposición es que yo tenga acá un factor cuadrático. ¿Para qué? Para poder aplicar esta identidad. Entonces yo digo, ¿a qué es equivalente coseno al cuadrado de x? Si lo despejamos de acá, si vemos que coseno cuadrado de x que nos queda en el lado izquierdo, y pasamos el seno cuadrado al lado derecho, nos quedaría que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la función coseno o la función cuadrática a una función seno. Y esto nos vendría a quedar de la siguiente manera. El coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Pero esta equivalencia salió de esta identidad que tenemos acá. Y el coseno queda tal y como está. ¿Cuál es el propósito de esto? De cambiar coseno a seno. Para que se cumpla la siguiente consideración. El método de cambio de variable. Es decir, que para poder hacer la integral, ahora yo debo hacer una sustitución. Bueno, primero vamos a multiplicar coseno por 1, nos da coseno. Y coseno por seno cuadrado nos da esto. La integral de coseno, pues no hay ningún problema.
Ya sabemos que la integral de coseno es seno. Acá es donde nosotros necesitamos hacer un cambio de variable. Y decimos que u va a ser seno cuadrado. Siempre recuérdense que vamos a hacer vamos a utilizar un cambio de variable siempre en las expresiones que tienen potencia. En este caso, la expresión que tiene potencia es seno. Entonces decimos que u es igual a seno. Y cuando hacemos una sustitución, ustedes saben muy bien que debemos de agregarle el diferencial de esa variable. Y la derivada de seno sería coseno. Al tener ya esta sustitución, pues la incorporamos a la integral y nos quedaría de la siguiente manera. En lugar de seno cuadrado nos queda u cuadrado. Y en lugar de coseno nos queda de u. Ahora ya la integral ya es mucho más sencilla, ¿no? Seguimos, seno de x permanece y la integral de u cuadrado sería u al cubo partido 3. Ahí está. Menos u al cubo partido 3 más una constante de integración. Pero, nuevamente, u no es mi variable de integración. Debo regresar. Pero recordando o regresando a la sustitución, sabemos que u es seno de x. Entonces, la integral de coseno al cubo de x va a ser igual a seno de x permanece. Y en lugar de u al cubo colocamos un tercio de seno al cubo de x más c. Que es nuestra respuesta a esta integral que tiene una potencia impar, es decir, que se cumple la condición y el procedimiento para resolver ese tipo de integrales. Eso es básicamente lo que tenemos que tener. Y cuadro, esta hoja que yo les envié, se lo pueden apuntar a su formulario y nos puede servir para resolver ese tipo de integrales, ¿verdad? Pasemos al siguiente ejemplo. Es similar, pero que ahora lo vamos a ver con seno. Nuevamente, seno a una potencia. Se identifica con esta fórmula. ¿Es impar la potencia? Sí, correcto. 5 es impar. Entonces lo vamos a descomponer en un factor n-1 y el otro de potencia 1. Entonces, vean lo que vamos a hacer en este caso. Seno a la quinta lo separo como seno a la cuarta por seno. Pero el seno a la cuarta yo lo puedo expresar como seno al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque yo voy buscando poder aplicar la identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Entonces, mi propósito es que la expresión que yo voy a tener acá al final debe permitir aplicar esta identidad. Entonces, si yo coloco acá seno a la cuarta, no podría aplicar la identidad. Entonces, por esa razón, yo escribo seno al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, lo que está dentro del paréntesis, yo puedo sustituirlo por su equivalente. Y seno cuadrado, según la identidad, sería igual a 1 menos coseno cuadrado. Entonces, escribimos la equivalencia. Seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado elevado al cuadrado. Este cuadrado permanece acá. Y el seno de x, pues, continúa ahí. Lo que necesitamos es dejar una función trigonométrica que no tenga potencia. Muy bien. Paso siguiente. Necesitamos... hay dos caminos que podríamos trabajarlo. El primero podría ser el que yo voy a desarrollar acá. Sería desarrollar este binomio al cuadrado. Eso podría ser uno de los procedimientos. El otro procedimiento podría ser que directamente entre a una sustitución de u y de u. Si entro directamente a una sustitución de u y de u, me quedaría aquí u cuadrado, sería igual a coseno, y de u sería seno. Pero eso ya lo pueden practicar ustedes como ejercicio cuando terminemos la clase. Yo voy a desarrollar el binomio. Entonces, cuando tengo un binomio al cuadrado, me quedaría la integral de el primer término al cuadrado, que sería 1,
dos veces primero por el segundo, que sería 1 por coseno por 2, más el segundo elemento a la cuarta, al cuadrado, cuarta, y el seno de x. Paso siguiente, efectuar la multiplicación, seno por 1, y nos queda una integral, menos 2 coseno cuadrado por seno, nos queda otra integral, y coseno a la cuarta por seno, otra integral. La integral de seno de x sabemos muy bien que va a ser menos coseno, es una integración directa, pero para estos dos casos, estas dos integrales, necesito hacer una sustitución. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tengo la función seno y tengo la función coseno. Tengo la función seno y la función coseno. Entonces yo voy a decir que u va a ser coseno, porque es la función que tiene potencia acá, como la que tiene potencia acá. Y si estoy definiendo una nueva variable, debo tener su derivada. La derivada de u sería igual a menos seno de x de x. Entonces, esta integral nos quedaría menos 2 u al cuadrado de u y este más u a la cuarta de u. Si integramos eso, bueno, aquí está la sustitución, menos 2 u al cuadrado y de u con signo negativo, ¿verdad? Porque el signo lo pasamos como dividiendo a du y nos quedaría menos du más u a la cuarta por seno de x, que sería menos du. Entonces, aquí aplicamos ley de signos, menos por menos nos damos 2. El coseno continúa y nos quedaría más 2. La integral de u al cubo, a u al cuadrado sería u al cubo partido 3. Pero aquí me estoy ahorrando un paso porque de una vez estoy haciendo la sustitución de u. U es igual a coseno, entonces nos quedaría coseno al cubo. Veamos acá. La integral de u a la cuarta sería u a la quinta, dividido 5. Pero si cambiamos variable de una vez, nos quedaría coseno a la quinta dividido 5 y menos por más a menos. Esto nos queda menos un quinto de coseno a la quinta de x más la constante de integración. Y esta sería la integral de seno a la quinta de x de x. Como pueden darse cuenta, únicamente estamos aplicando el mismo concepto, ¿verdad? Y la misma, que se cumpla exactamente la condición necesaria, que n sea impar, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento cuando tengamos estos casos. Entonces, tenemos que observar la integral que se nos presenta y ver en qué caso podemos aplicar, dependiendo de qué potencia tengamos en la función trigonométrica. Hicimos un ejemplo para seno y un ejemplo para coseno. De la misma manera puede funcionar cuando tenemos un producto, seno de x por coseno de x, exactamente el mismo procedimiento. Vamos a ver, aquí tenemos. En este caso, seno de x a la m, coseno de x a la n de x. Muy importante, ahora se dan cuenta que hay dos exponentes, m y n. Entonces, dice que n y m son pares. Muy importante, los dos deben ser pares para aplicar el método. Luego dice utilizar simultáneamente las dos identidades para obtener integrales solo de cosenos y proceder con cada uno con el método que convenga. Es decir que nuestro propósito acá es aplicar estas dos identidades. Seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x partido 2. Y coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x dividido 2. Esto es lo que tenemos. La condición, m y n son pares. Damos ejemplo. Para empezar, tenemos seno al cuadrado. Se recuerdan que en los casos anteriores la potencia de la función era impar. Ahora es par. Es decir que
este procedimiento descrito acá nos va a funcionar si tenemos un producto o si tenemos la función individual elevada a la potencia. ¿Qué nos dice el método? En primer lugar, potencia par. Entonces sí vamos a aplicarle el método. ¿Y qué dice el método? Que debemos aplicar esta identidad. Entonces, ¿a qué es igual seno al cuadrado de x? Vemos acá, es igual, ¿se dan cuenta? 1 menos coseno de 2x dividido 2. Cabalmente lo que tenemos acá. ¿Sí? Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar que el seno al cuadrado, buscar, mejor dicho, tener acá potencias pares para poder aplicar cualquiera de estas dos identidades. Bueno, ya transformamos el seno cuadrado en una función de coseno, pero ahora de ángulo doble. Vamos a descomponer esto. Nos quedaría un medio por dx menos coseno cuadrado, coseno de 2x dividido 2 de x. Y las integrales ahora ya nos quedaron bien sencillas, ¿verdad? La integral de un medio de x me queda un medio x. Y la integral de coseno de 2x dividido 2, pues se recuerdan que les dije que cuando tenemos un ángulo doble o compuesto, le llamé en determinado momento, necesitamos, necesitamos hacer una sustitución. Necesitábamos hacer una sustitución y acá tenemos el ángulo 2x iba a ser du, por lo tanto iba a ser u, por lo tanto el du sería igual a 2 de x, de manera que aquí sustituyendo nos quedaba coseno u dividido 2, este 2 que ya está acá, y de x que sería equivalente a du partido 2, o sea este 2 pasaría a dividir a du, de manera que un medio de x continúa y aquí nos quedaría un cuarto de la integral de coseno, pero la integral de coseno es seno. Entonces nos queda un cuarto de seno de u más una constante. Pero u no es mi variable de integración. Entonces eso quiere decir que regresamos a nuestra variable, que es x, y nos quedaría como respuesta un medio de x menos un cuarto de seno de 2x más c, que sería la integral del seno al cuadrado de x. Nuevamente, como pueden darse cuenta, la utilización de estas formulitas es bien sencillo. Únicamente tenemos que verificar que se cumplan las condiciones que aparecen remarcadas a la par de cada una de las formas o cada uno de los casos y proceder de acuerdo a lo que el problema ya nos sugiere. Veamos otro caso. Siempre en el mismo en el cual tenemos donde m y n son pares. En este caso tenemos coseno a la cuarta. Nuevamente es par, ¿verdad? Entonces se cumple que la potencia es par. Y cuando la potencia es par, lo que necesitamos es aplicar cualquiera de estas dos identidades. Muy bien. Entonces, como coseno a la cuarta no aparece acá, entonces yo puedo reescribir nuevamente, como en el caso anterior, coseno a la cuarta es lo mismo que escribir coseno al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, ¿para qué? Para que yo ya tenga coseno al cuadrado y pueda aplicar esta identidad. Entonces, voy a aplicar la identidad y digo que la integral de, en lugar de coseno al cuadrado de x, voy a escribir 1 más coseno de 2x partido 2. 1 más coseno de 2x partido 2. Y todo eso elevado al cuadrado, que es el cuadrado que está fuera del paréntesis. Voy a descomponer, como es una fracción, la voy a descomponer en dos términos. Un medio más coseno de 2x partido 2 y elevado al cuadrado. Paso siguiente, desarrollar el binomio que tenemos acá.
Es decir que cuadrado del primero, un cuarto, 2 veces el primero por el segundo, coseno de 2x, más el coseno, más el cuadrado del segundo. Una vez desarrollado el cuadrado de este binomio, entonces nos queda separar ya en 3 integrales prácticamente. Un cuarto de la integral de dx, un medio de la integral de coseno de 2x de x, y un cuarto de la integral de coseno de 2 partido 2x. Hago una observación importante. Acá me faltó un coeficiente, un medio, que aparece acá. Por alguna razón se me fue, no tecleé el un medio de acá, pero ya aparece acá en la integral abajo. Pido disculpas, pero aquí ya está corregido el problema. Aquí debería haber un medio de coseno de 2x. Muy bien. Entonces tenemos 3 integrales, la integral de un cuarto, la integral de un medio de coseno de 2x y la integral de un cuarto del coseno cuadrado de 2x. La integral de esta integral es bien sencilla, que es un cuarto de x. La integral de esta es bien sencilla también. Se recuerdan que tenemos un ángulo compuesto y entonces cuando tenemos u igual a 2x, de u es igual a 2 de u es no, du es igual a 2 de x, de manera que la podemos integrar como un medio por un medio, un cuarto de seno de 2x. Eso lo pueden trabajar ustedes despacio ya para comprobar. Y acá, se dan cuenta que tenemos una integral que tiene una potencia cuadrada. Entonces quiere decir que volvemos a aplicar, en esta integral volvemos a aplicar esta misma identidad. Es decir, necesitamos aplicar nuevamente el método, ¿verdad? Entonces nos quedaría un cuarto, y en lugar de coseno cuadrado de 2x, sería esta. 1 más coseno de 2x dividido 2. Pero, mucho ojo, aquí el ángulo es 2x. Y aquí me dice que es 2 veces el ángulo. Entonces, por eso es que aparece aquí 4x. Muy importante, no perder de vista eso, ¿verdad? Aquí la fórmula dice coseno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de 2 veces x partido 2. Pero aquí mi ángulo es 2x, entonces sería 1 más coseno de 2 veces 2x, o sea, 4x. Eso es muy importante y no lo perdamos de vista. Entonces, esto continúa, y acá lo descomponemos, ¿verdad? En dos integrales. 2 por 4, 8 de x, más 8, 2 por 4, 8, coseno de 4x de x. Nuevamente, esta integral es bien sencilla, la agregamos, un octavo de x, pero esta integral deberíamos hacer una sustitución, ¿verdad? Decir que u es igual a 4x, de u es igual a 4 de x, de manera que de x sería de u partido 4 y aparece un 4 dividiendo por 8, 32. Por eso es que aparecen 32 acá. Y la integral de coseno, que es seno de 4x, ¿verdad? Más c. Podemos agrupar un cuarto de x con un octavo de x y eso nos da 3 octavos. Un cuarto permanece y un 32 de igual manera, ¿verdad? Entonces la integral de coseno a la cuarta de x nos da como respuesta esta solución que tenemos acá al final. Este es el segundo procedimiento que tenemos para el segundo tipo de integrales trigonométricas. Como pueden darse cuenta, la aplicación útil de estas identidades, ¿verdad? Entonces,
Si no manejamos las identidades las que estamos utilizando acá, es importante tener a la mano el formulario que nos permita tener las identidades a la mano y hacer las sustituciones adecuadas. Y, muy importante, chequear que se cumpla la condición cuando m o cuando el exponente es par o cuando el exponente es impar.